Hola, bienvenido, bienvenida a este episodio de Análisis de la Z a la A, aquí con Aníbal Acevedo Vilá, esta servidora, Zoela Boy. Hoy vamos a estar hablando de un tema que pudiera ser que algunos y algunas piensen que, ¿pero qué me importa a mí ese tema? Eso es muy de gobierno. Pero te pido que nos escuches de principio a fin, porque la información que vamos a estar compartiendo contigo me parece dos cosas. Una, que no está allá afuera, o quizás no debería, sí está allá afuera, lo que pasa es que mucha gente no sabe cómo acceder a esa información. Y segundo, aunque te pareciera que no te impacta a ti directamente, definitivamente nos impacta aquí en Puerto Rico, porque vamos a estar hablando, entre otras cosas, de fondos federales y cómo utilizamos el dinero del gobierno federal para mejorar la calidad de vida en Puerto Rico, entre otras cosas, reconstruir a Puerto Rico. Y si la actitud que tiene Donald Trump desde que nuevamente, lamentablemente para esta servidora, se convierte en presidente, si eso nos va a afectar de alguna forma negativamente. Así que nada, dando la bienvenida a Aníbal. Aníbal, ¿sabes qué? Se me olvidó decir otra vez, ¿cómo es que a las personas que están conectadas había que saludarlas y darles la bienvenida y darles las gracias porque están conectados? ¿Como cuánta gente tenemos conectados ya? Un montón. Aníbal. Saludos a ti y a los que nos están escuchando en vivo, pues a ellos sí les puedo decir buenos días porque son las 9. Ah, yo dije buenos días. No, tú no dijiste buenos días. Okay. No. Siempre me regaña porque digo. Pero los que están, ya los que nos están, mira, han puesto aquí comentarios, Wilton, de que no se escucha o solo se escucha la música. Hay dos comentarios, así que algún problema hay. Gracias por pues esto funciona. Ana Cristina y Yari nos están diciendo que aparentemente ellos no lo están escuchando. A los que ya están conectados. Y Derek también. Ya Derek está ahí. Sí, a los que ya están conectados al Zoom, o sea, en otras palabras, que están en vivo mientras hacemos la grabación, pues bienvenidos. Gracias por su sintonía. Y desde ya les recuerdo, porque los que están en nuestro Patreon, www.patreon.com/análisis de la Z a la A, esos van a recibir más tarde hoy un enlace, o sea, se va a poner en la plataforma de Patreon un enlace para el Zoom, que tú y yo vamos a tener el debut esta noche, a las 7 de la noche. 7 de la noche. Vamos a tener un Zoom interactivo donde sí nos vamos a poder ver y nos vamos a poder hacer preguntas y comentarios, así que bienvenidos a todos. Y sobre el tema que vamos a estar discutiendo con la invitada, sí es un tema quizás árido, técnico, hasta que ojalá y no suceda eso, dentro de 3, 4, 5 meses veamos en los periódicos un titular que diga nos quitaron X millones de fondos federales post María porque no se hizo X, Y y Z. Y precisamente por eso es que tenemos esta invitada, porque sabemos que es un riesgo real que podría ocurrir y pues entender de qué se trata todo este manejo, particularmente de los fondos federales post María, que son los que vienen a través de FEMA. Déjame hacer un comentario con relación a lo que tenemos esta noche, que es único experiencia. Es nueva. Yo nunca he estado en ese tipo de experiencia con personas que nos escuchan. Va a ser la primera vez para Análisis de la Z a la A. Así que yo tengo mucha entusiasmo de que muchas personas se unan esta noche y podamos vernos. Porque, oye, ya reconocemos algunos nombres de los que hacen comentarios. Tú sabes, Derek, Joel, la misma Yari, Ana Cristina. Pero no es lo mismo tú saber el nombre y ponerle cara a esos nombres. Así que los esperamos, Aníbal y yo, esta noche. Como dice Aníbal, dentro de un ratito se les va a enviar cuál es el link para que se puedan conectar hoy a las 7. Lo segundo que quiero decir es con relación a esto de esta noche. Aníbal, otra vez es algo nuevo, pero yo, además de entusiasmada, también quiero pedir que todo sea con mucho respeto. Ya empezó a regañar. ¿A quién? A los que están pensando preguntas indiscretas. Es que Aníbal, como yo lo regaño a él, se cree que yo los estoy regañando a ustedes, pero yo no los estoy regañando. Mira, ya Joel me está defendiendo. No te dejes. No empiece. Joel, no empiece porque siempre sales en defensa de él. Pobrecito, que él necesita tanta defensa. Pero bueno, nada, no, en serio, esta noche nosotros con mucho respeto y ustedes también con mucho respeto, porque lo importante es que, aunque no opinemos igual, pues tengamos la oportunidad de compartir opiniones con mucho respeto. Ya Joel se está excusando que esta noche no va a poder estar.
bueno, pues. Qué mal. Será. Bueno, pero oye, y eso se graba y después se pone. Tú me se preguntas a mí, publica. hay que preguntar, mira, ¿qué dice aquí? Que no. Que no, Que no, mira. porque la idea es ¿Verdad que es tengamos secreto, que es no, entre. por eso es que Sí, sí, tengamos, sí, que es entre que en nosotros. teoría, pues Sí, podamos sí. decir cosas que a lo mejor no nos sentimos en tanta libertad de decirla aquí. Bueno, tú sabes que yo voto porque en el próximo análisis de la ZLA, o sea que sería el martes de la semana que viene, que by the way, tenemos que decir que ya no va a ser más a las 9 de la mañana, grabación. va a ser el martes, exacto, los episodios de análisis de la ZLA van a ser de la próxima semana en adelante, los martes a las 10 de la mañana. Así que yo sugiero que el martes próximo contemos cómo nos fue con Claro. este Zoom de esta noche. Bueno, y ahora, al tema que venimos. Pues tenemos hoy una invitada que yo tengo que decir que además de que es excelente profesional, viene hoy a compartir información y una experiencia profesional que pocas personas tienen en Puerto Rico. Pero además de eso, tengo que decir que es una de esas hijas que la vida me ha regalado. Así que por ella le agradezco a Papá Dios el que nos haya puesto en el mismo camino en un momento dado. Tenemos con nosotros a Zulma Rovira. Zulma, no sé si... mírala ahí, esa es Zulma. Esa es tu cámara. Bienvenida. Zulma estuvo trabajando en Core 3. Core 3, y ella obviamente va a poder explicar un poco mejor y quizás por ahí es de donde deberíamos comenzar. Core 3 es esta entidad que se crea cuando pasa María y el gobierno federal nos iba a dar muchos fondos federales, pero había como que la pregunta, pero ¿y quién va a ser como que el watchdog o quién va a ser el que se encargue de que ese dinero federal, de fondos federales, llegue a donde se supone y se invierta en lo que se supone que se invierta? Y recuerdo, nosotras, y digo nosotras porque Zulma era del equipo de esta servidora cuando estábamos en el Senado, nosotras evaluamos mucho esa pieza legislativa. Esto fue bajo Ricky Rosselló y se aprobó, se creó el Core 3. Zulma en el pasado cuatrienio se fue a trabajar con Manuel Lavoy, que era el director de Core 3, y ella tenía a su cargo, y nuevamente ella explicará más en detalle, pero yo creo que lo más importante es que ella tenía a su cargo el manejo de esos fondos federales, pero aquellos que tenían como propósito impactar a los municipios de Puerto Rico. Así que le pedimos, Aníbal y yo estábamos conversando recientemente y decíamos, tú sabes, hay un tema que la gente en Puerto Rico no está claro y es... Todo el mundo dice que hay un montón de chavos federales, mucha gente dice que ¿y dónde están? Porque no se sienten en la calle. ¿Qué pasó? Sabemos que Jennifer González, cuando corría su campaña, en varias ocasiones hasta dijo que ella quería desmantelar, cancelar, cerrar a Core 3 y había quien decía eso no se puede hacer, eso se puede hacer. Así que Aníbal y yo pensamos que si le traemos a la gente, como es el propósito de análisis de la ZLA, traerle información a ustedes para que ustedes tomen sus decisiones. Así que habiendo, ¿verdad?, dicho esto, Zulma, comienza contándonos qué es Core 3. Bueno, primero gracias por tenerme aquí. No pensaba que iba a tener que, o sea, que iba a estar aquí hablando de este tema. Yo pensaba que como que íbamos a hablar de otra cosa, pero pues esto es lo que me tocó vivir. It is what it is. It is what it is, es lo que me tocó vivir. Así que... Bueno, pues, para el futuro, si quieres algún día hablar de un tema, pues nos dice, yo quiero ir al podcast a hablar de este tema. Lo pensaré. Pues, nada, Core 3 es la entidad que... Y voy a pedir perdón por mi Spanglish porque hay un montón de acrónimos en este mundo de los fondos federales. Es la entidad que oversees o tiene a su cargo manejar todo lo que es los desembolsos de los fondos de FEMA. Los fondos de FEMA, además de que son un montón, hay varios programas. Está el programa de asistencia pública, que es en donde está la mayoría del dinero, y está el programa de Hazard Mitigation. Hay unas diferencias entre cada programa, siendo la mayor que asistencia pública es a raíz de un daño causado por el huracán. Okay. Y Hazard Mitigation es un programa que es para arreglar algo, para mitigar un futuro daño. O sea, que no tiene que haber un daño. O sea, quizás para que vayan entendiendo, si entendí bien, pues el primero es el huracán tumbó la cancha. Y el alcalde, si es el alcalde, pues llena los papeles y le dicen, pues te voy a dar, que sea, $1 millón para que rehagas la cancha. Correcto. El otro es, hay una quebrada que se desborda,
se desbordó y pues te voy a pedir dinero para que me ayudes a canalizar esa quebrada, pero no es que Y esté evitar. reconstruyendo nada. Exacto, y evitar otro. exacto. Y evitar. Incluso Ajá. también lo que son los safe rooms. Exacto. Todo lo que es generadores eléctricos para espacios que algún subrecipiente, ¿verdad? Identifique que es necesario. Esos son proyectos de mitigación de riesgo. En términos generales, que eso esté más preparado para cuando venga un próximo huracán o lo que sea, no provoque tanto daño. Exacto, Okay. exactamente. Right. Así que esos son los dos programas más grandes que maneja el Core 3. Pero o sea, Core 3 nosotros tuvimos de mi generación, no la tuya, pues yo pasé por Hugo, después vino George. Y estaba un GP, ¿verdad? Por eso, o sea, el GAR. por eso había siempre un funcionario que a veces era el director de OGP, otras veces era el director de lo que Manejo había, de la emergencia. defensa civil que se llamaba antes. El gobernador decidía. ¿Por qué en lugar de seguir lo que se había hecho siempre, que pues había un jefe de agencia y el gobernador le decía, tú eres el enlace, que es la palabra para entenderla más en español? ¿Por qué luego de María se crea un ente que es el que se llama Cortri, que básicamente, más allá de una persona, creas una estructura para ser supervisor, intermediario de los fondos federales? ¿Qué pasó en el 2017 que llegó a eso? La ley requiere siempre que hay un GAR, que es el Government Authorized Representative. Eso En la es ley federal estás Sí, hablando. la ley Ok, federal. ok. Ese GAR es pues, el Governor's Authorized Representative ante Ajá. FEMA para todo lo que tiene que ver con desastres. Ok. Como explica Aníbal, el GAR en ocasiones anteriores estaba o en OGP o en PREMBI, estuvo en un momento dado en manejo de emergencia Ok. y en la defensa civil. Pasa María y la devastación fue tanta que como parte del FEMA State Agreement, que el FEMA State Agreement es como el contrato que existe entre el gobierno federal y el gobierno estatal, Ok. se le requiere a Puerto Rico que haya un ente que sea quien se convierta en el recipient. Ese es el concepto que se le conoce en la ley, el recipient de los fondos. Ok. Que en este caso pues es el gobierno de Puerto Rico. Y ese recipient es quien tiene a su cargo todo lo que va a ser el manejo y el proceso de esos fondos. O sea que, para contestar la pregunta de Aníbal, se crea el ente, ya no es una persona en particular, sino un ente porque el gobierno federal, FEMA específicamente, en el contrato exige que haya esa entidad. Correcto. Ok, Y no se ok. tiene que llamar Core 3, ¿verdad? Ajá, o sea, ok. es un ente, pero el ente tiene que ¿Qué quiere existir. decir Core 3? Porque la gente no sabe, lo repetimos y lo repetimos. Central ¿verdad? Office for Reconstruction, Recovery and Resiliency. Y por eso son sus tres siglas. R's. Exacto, 3 R, Ajá. Core 3. Y la parte de Resiliency se le añadió luego porque pues los fondos de mitigación eran muchísimos. Creo que van a rondar en los casi 4 billones de dólares en mitigación. Wow. Y pues lo que va ese dinero es para proyectos como les dije. Quizás no hubo un daño, pero es un proyecto que ayuda a mitigar futuros riesgos porque sabemos que esto va a seguir ocurriendo. Estos super huracanes van a seguir ocurriendo. Entonces, Core 3 se crea bajo la administración de Ricky. Correcto. Y luego entonces, obviamente, cuando ¿Se Wanda crea por ley está... o orden ejecutiva? No, Orden ley, ejecutiva. sí, Core 3 es orden ejecutiva estatal. Sí, es orden ejecutiva. ¿Y cuál fue? AFA fue la que nosotros AFA fue por entonces ley. estuvimos discutiendo en la Lo que pasa legislatura, es cierto. y P3 también. Es Lo que cierto. pasa es que Core ¿verdad? 3 es una oficina de P3 bajo la AFA. Ajá, ok, wow. Imagínate Sí, que es un organigrama complicado. Pero de todas formas, entonces se crea bajo Ricky, obviamente está bajo Wanda, pero entonces cuando llega Pedro Pierluisi, quien se convierte en el director es Manuel Lavoy. Correcto. Que bajo Wanda y bajo Ricky, Manuel era. El secretario del Desarrollo Económico. Exacto. ¿Y quién correcto. dirigía el Core 3 en esa época? Otmar Chávez bajo Wanda y antes de Otmar, Omar Marrero. Ah, sí, ¿verdad? Quien comienza a Core 3 fue Omar Marrero. Que entiendo que era el director de la FAF. No, o era Cristian Sobrino. Cristian era el primer no, director de AFAF. Sí, pero luego del vino Omar. Y Omar entonces estaba en el Core 3 también, haciendo ambas funciones. O sea que ha tenido 3 directores. Ok. Bueno, y ahora un cuarto Y director. entonces cuando se convierte Manuel en el director de Core 3, te llama a ti para que entonces tú dirijas la parte que tiene que ver con municipios. Explícanos. Correcto. Hay un área dentro del Core 3 que es lo que llaman grants, ¿verdad? Que en verdad es quien maneja los desembolsos, o sea, las subvenciones, que es quien maneja todo lo que es el proceso del desembolso de ese dinero. Ok.
Esa área estaba subdividida porque hay 3 tipos de subrecipientes o subreceptores de dinero. Son las agencias gubernamentales, los municipios y lo que llaman private non-profits, que son las sin fines de lucro. Que en esas sin fines de lucro, no sé si ustedes recuerdan que Trump incluyó a las iglesias. En el cuatrienio anterior al de Biden, se lograron incluir iglesias. Y como parte de esa inclusión, pues obviamente ese grupo creció exponencialmente en Puerto Rico. Y entonces yo me voy con él a dirigir lo que es grants municipales. Comienzo con él en el 2021 como en febrero, y luego en noviembre me convierto entonces en la directora de todo lo que es subvenciones. O sea que a los 3 luego trabajo con las agencias, los municipios y los non-profits. Exacto, y las sin fines de lucro. Zulma, y entonces, porque como le decíamos al principio, quizás la gente sienta, pero ¿y qué me importa a mí esto? ¿Por qué hay tanta percepción allá afuera de que tanto dinero y nunca llegó a la gente? Ok, yo creo que hay varios mitos que hay que también quizás debunk, como dirían los gringos, ¿verdad? Sobre los fondos federales, específicamente los fondos de FEMA. Primero aquí se dijo por mucho tiempo que había una cuenta que tenía todo este dinero y que estaba haciendo... Eso es mentira. No hay ninguna cuenta en Puerto Rico, ni el gobierno de Puerto Rico tiene una cuenta en donde tiene estos billones de dólares cogiendo intereses. Eso no es real. Eso es lo primero, porque mucha gente decía, pero con tanto dinero que tienen en esa cuenta, ¿por qué no lo usan? Y pues la verdad es que no hay una cuenta. Eso es dinero que está de HHS, al Department y es a través de HHS, pero es del Department de Homeland Security, y cada vez que nosotros vamos a pedir dinero, se crea un Smart Link, y es como si de una nube, ¿verdad? Nosotros bajáramos y con un earmark. Como, quizá para que la gente entienda, es como... Te tengo aprobada una línea de crédito, pero Exacto. te hago los desembolsos cuando me los requieres. Cuando me requieras y cumplas con lo que habíamos acordado en la línea de crédito. Correcto. Y eso va a la línea de lo, pues, de un poco lo complejo, ¿verdad? Que es el proceso. Además de añadirle que para la parte de desembolsos, el programa de FEMA es un programa de reembolso. Yo creo que ese punto es tan importante. Y la gente se le olvida que el programa está hecho a base de reembolsos. Quizás ni sepan, quizás ni lo saben. ¿Qué quiere decir qué? Tú tienes que gastar el dinero. Tú tienes que tener el dinero. Tienes que tener el dinero, gastarlo y luego virarte y venir a donde mí, pedirme el reembolso con las pruebas de pago y con todo lo que eso conlleva. Antes de que vayamos a lo que ustedes hicieron para ayudar particularmente a los municipios a poder hacer eso, volviendo al ejemplo de Aníbal, la cancha se le cayó al techo y yo soy alcaldesa y te presento una solicitud. Cuéntanos cómo es el proceso. Pues ese proceso es... La primera parte de todo este proceso es obligar el daño. Eso de por sí es un mundo entero que conlleva un montón de cosas bien técnicas, de estimados de costo, assessment de riesgos, assessment de si hubo... nosotros tuvimos un issue en Puerto Rico real en cuanto al mantenimiento, porque había que probar que le habían dado mantenimiento a un montón de estructuras que sabíamos que donde estábamos fiscalmente parados, pues no se le había dado mantenimiento, y eso fue un hurdle muy grande con FEMA. O sea que hay que pasar por un proceso que le llaman el National Delivery Model, que es la famosa culebra. Hablan de la culebra, y la culebra es una serie de pasos que pasan entre FEMA y COR 3, el subrecipiente. O sea, digamos, yo soy un municipio, X municipio, y tengo esta cancha que se dañó, ¿verdad? Pues yo tengo que entonces, junto con FEMA y COR 3, pasar por un proceso que incluye, pero no se limita a evaluaciones ambientales, evaluaciones de preservación histórica. ¿Y yo, alcaldesa, pago eso? Tú tienes unos fondos de categoría Z administrativos para poder llevar a cabo este proceso que te estoy hablando, que termina en lo que es la obligación de ese fondo. Pero todo eso sucedió 2018, 2019... me imagino que ya para el 2020 ya estaba más o menos identificado todos los proyectos. No. Porque el proceso, yo entiendo que aquí también nos usaron como, no quiero decir, ¿verdad? Conejillo de Indias, pero más o menos, porque hay una sección dentro del Stafford Act, que es la sección 428, ¿verdad? Que es la sección que provee para la obligación de fondos a lo que llaman un fixed cost. Que eso es un costo que yo te digo, tienes 3 millones para hacer esta cancha, si se te va por encima por cualquier razón, los chavos los pones tú. Wow. Claro,
A cambio de eso, pues FEMA es más flexible en el proceso de obligación. Cuando en el 2017... Y porque esto me lo explicó un alcalde. Y a cambio de eso, si cuando estimamos FEMA me dio 4 millones y yo, el alcalde, soy tan eficiente que en vez de 4 millones me gasté 3.5, el municipio se quedaba con ese medio millón. Sí, pero se queda either para otro proyecto Por eso, o para sí. un proyecto que tenga No, que yo ver sé, con no lo puede. mitigación. Mientras que en el otro No es para mecanismo... pagar los salarios de los empleados. Mientras Ok. que en el otro mecanismo, el que siempre había usado Puerto Rico, Que es el 406. si yo te decía FEMA son 3 millones y después resultaba que era 3.5, FEMA te podía dar el medio millón adicional. Correcto. La explicación que me dio a mí un alcalde, obviamente popular, no estaba criticando. Me dijo, lo que sucedió fue que Ricky Rosselló dijo, ok, nos vamos a este nuevo modelo, como se llama el número, que nunca Puerto Rico lo había hecho y creo que ninguna jurisdicción lo No, había era hecho. nuevo. Era nuevo. Y entonces yo voy a ser tan y tan y tan eficiente que voy a gastar menos de lo que me dan y lo voy a los poder municipios se van reprogramar. a quedar Y ahí. ¡boom! Pandemia, inflación y todo eso. Verano del Y entonces 19, ahora el problema pandemia, es que bajo el terremoto. sistema anterior, volviendo a la cancha, si al alcalde le habían dado 1 millón de pesos para la cancha y gastaba 1.2, podía FEMA justificarle el 1.2. Ahora le dieron 1 millón, es 1.2, FEMA le dice, Busca lo los siento chavos mucho, tú. es 1 millón lo que te voy a dar. Es lo Correcto. correcto. Sí, estás en lo correcto. Y ahora mismo en Puerto Rico hay de los dos tipos de proyectos, Oh, wow. 406 y 428. Ok. El 428 presenta unos retos precisamente por lo que dice Aníbal. Han pasado un montón de cosas, entre ellas la pandemia, que nadie pudo haber predicho. O sea, Claro. ¿quién se iba a imaginar que la pandemia, que tuvo un impacto de inflación tan y tan grande en el mundo, obviamente nosotros no estamos exentos de eso, pues iba a llegar y entonces todos estos proyectos que son 428, pues de momento algo No que había te chavo. costaba $500,000, pues quizás te iba a terminar saliendo en $1 millón y no hay dinero. Porque no tenemos dinero y encima tienes que buscarlo tú de tu pecunio. Entonces no puedes empezar a usarlo si no tienes la parte tuya. Ok. Y eso presenta un reto en cuanto a la ejecución de esos proyectos. Vamos un paso atrás. Yo recuerdo en algún momento que como esto es por reembolso, muchos alcaldes y alcaldesas decían, pero es que ¿dónde yo voy a sacar el dinero? Yo no tengo para ponerlo al frente. Una de dos, o tenemos a la gente dormida o están atendiendo tanto y tanto y tanto porque nadie ha puesto un comentario. Ah, de verdad. Yo espero que sea que están atendiendo mucho. Puede ser aburrido. No. Esta es información importante para Puerto Rico. Yo estoy aprendiendo un montón. Zulma, ok, la reacción del gobierno ante, contra, yo no tengo el dinero para empezar, porque como es por reembolso, yo no tengo el dinero. Mira, nosotros cuando entramos en el 2021... Mira, Joel ya dijo, salió en defensa de Zulma, está interesante. Ok, qué bueno, me alegro. Pues en el 2021, cuando nosotros comenzamos con Manuel Lavoy, pues obviamente teníamos ese issue, ¿verdad? De que hay falta de liquidez, cómo van a empezar los proyectos si ni siquiera tienen el dinero en caja para Claro. porque claro, aquí hay que añadirle un layer estatal, ¿verdad? Para tú poder cumplir con FEMA, tú tienes que cumplir con toda la regulación estatal y federal aplicable. En el caso de los municipios, tú tenías que certificar en que tenías ese dinero en caja, porque eso es parte de la ley estatal, que tú certifiques que ese dinero lo tienes en caja Okay. para poder llevar a cabo, para poder otorgar ese contrato. Okay. Entonces, eso era el primer problema que teníamos, ¿verdad? Eso se subsanó de cierta manera usando lo que llamamos la 9091, que es como, digamos, el acta constitutiva del proyecto, ¿verdad? Que ahí está incluido todo lo que va a ir en el proyecto para poder decir... Aquí están los fondos, están vaqueados, ¿verdad? Por estos fondos que están de FEMA, que son 90-10, que también quería explicar eso. El 90% de lo que es el proyecto lo paga FEMA. El otro 10% se supone que es lo que llaman el cost share, que es non-federal match. ¿Qué pasa? En Puerto Rico, pues como la magnitud fue tanta, se aprobó para María y terremotos que se usara los fondos de CDBGDR como cost match. Okay. Como así que el 10% lo pone CDBGDR a través de Departamento de Vivienda. Ok. Pues, ¿qué pasa? Cuando llegamos en el 2021 nos topamos con que, en efecto, había muchos subrecipientes que querían comenzar los proyectos, pero no podían porque no tenían esa liquidez. Ajá. Y yo creo que como para principios del 2022, Manuel Lavoy nos encerró un sábado y nos dijo, aquí hay que ver cómo nosotros vamos a lograr que podamos adelantar alguna cantidad de dinero para comenzar estos proyectos. La regulación federal contempla un tipo de adelanto, ¿verdad?
que es lo que llaman un request for advance y tiene una serie de requisitos que tú tienes que certificar que no tienes dinero, que se va a usar en tantos días, etcétera. Y pues nosotros un poco indagando en esa regulación federal, pues nos inventamos ¿verdad? Creamos lo que se llama el Working Capital Advance. Y el Working Capital Advance lo que proveía era que con una certificación de que cumples con todos estos requisitos que me requiere la regulación federal, yo te voy a adelantar el 25% del federal share. Yo te voy, quiere decir al gobierno de Puerto Rico, Correcto. con chavos de nosotros, Exacto. de Puerto Rico. Core 3 ¿okay? te va a adelantar el 25% de ese dinero. Pero con dinero del gobierno de Puerto Rico. No, el gobierno del gobierno federal. Es fondos de FEMA. Aquí no hay ningún dinero estatal. Hubo un programa en un momento dado que se llamaba el FOR, que era el Fondo de Obras Rotativos, que ese era con fondos estatales. Pero como nosotros teníamos a la Junta, pues la Junta estaba... Pero eso se hizo con Wanda, porque yo recuerdo... Se empezó con Wanda, correcto. Exacto. Es que, recordaba que pero eso Wanda, era con fondos estatales y había un fondo que la Junta había aprobado para poder usarlo. Yo recuerdo que el cambio grande que se anunció, como diríamos, con muy platillos que habían conseguido, que bajo ciertas circunstancias FEMA permitiría adelantar algo del dinero para que el proyecto empezara. Correcto. Y esto pasó por FEMA. O sea, esto se le presentó a FEMA, le dijimos, tenemos esta idea, este programa es un programa piloto en el cual, pues obviamente lo que queríamos era probar, primero que la necesidad que había de poder desembolsar este dinero, ¿verdad? Que era porque los trabajos no habían comenzado precisamente porque no tenían la liquidez para hacerlo. Así que se le presenta a FEMA está de acuerdo, ¿verdad? Y pues se abrieron las compuertas y los números están ahí para probarlo. Nosotros antes estábamos, también hay que entender que el proceso de un desastre tiene como una vida, ¿verdad? Y va pasando por cambios. Al principio, la mayoría del dinero que se desembolsa es fondos de emergencia, que son los fondos para recoger todo lo que es lo que llaman debris removal, abrir caminos, comprar agua, comida, lo que sea necesario para preservar la vida y la propiedad, ¿verdad? Y esos, aunque tú no estabas allí, yo creo que el país percibió que se movieron rápido. Sí, yo creo que yo no estaba allí, pero yo o sea, tú no escuchaste quejas, nosotros, el público, no escuchamos quejas de un alcalde diciendo no me dan los chavos para abrir camino. No. La cosa está de que había que hacerlo inmediatamente, el primer mes, 2 meses. Bueno, yo creo que después de María hubo unas cuantas quejas con relación a que no me llega el dinero. Lo que pasa es que ahí entra el proceso de reembolso. Porque mucho dinero se adelantó. O sea, no se estaba moviendo porque no tenían el dinero para ponerlo primero ellos, es lo que estás diciendo, ¿no? No, porque se le dio el dinero. O sea, algunos pusieron de su propio dinero. Aquí también hay un fondo de emergencia estatal que se le dio dinero estatal y llevaron a cabo trabajo con dinero estatal y tenían, de todas maneras, todo ese proceso de emergencia se tiene que o reembolsar o se tiene que account for. O sea, tú tienes que probar que tú usaste eso para lo que lo usaste, ¿verdad? Lo vemos mucho con el recogido de escombros, que tú tienes que tener las boletas de lo que se metió en ese camión, cuántas toneladas se recogieron, quién fue que lo recogió. Tiene que ir a un disposal site aprobado por FEMA. No lo tires por un barranco. Exacto. O sea que esto, ¿verdad? Hay un montón de layers de complejidad del trabajo de emergencia que después, cuando empezamos a hacer el proceso de reembolso de poder pues cerrar esos PW, pues ahí es un poco más cuesta arriba porque también pasa el tiempo. No hay luz. Nosotros vimos un montón de contratos a mano. Porque ¿quién tenía un printer? Boletas de disposal de debris a mano también. O sea que había unas complejidades que fue lo que yo creo que tú hablas sobre. Déjame añadirle a las complejidades, porque recuerdo también haber estado en Fortaleza y escuchar estas quejas. Las aseguradoras. FEMA tiene como que esta exigencia de que tú le pruebes, ya yo fui a la aseguradora y me dijeron que me van a pagar hasta tanto. Explícanos eso, FEMA, porque esto es una cosa, yo me acuerdo que muchos alcaldes y alcaldesas se quejaban. FEMA es un seguro, ¿verdad? Y viene después del seguro privado. Y entonces tú tienes que probar reasonable effort ante tu seguro.
Y aquí hubo una situación que todavía se está litigando con ciertos subrecipientes sobre los seguros porque tenían unas cubiertas altísimas y lo que vinieron a darle, incluso nos recordamos del Real Legacy que se fue a la quiebra de Y si la cancha, para seguir con el ejemplo de la cancha, y si el alcalde no le tenía seguro la cancha, ¿qué pasa? Pues en ese caso, si no había recibido fondos de FEMA anteriormente, que muy probablemente era que no había recibido fondos de FEMA porque hace cuánto no pasaba un desastre así mayor en Puerto Rico, se aseguraba, o sea, se podía pagar con fondos de FEMA, pero había que probar que no estaba asegurada. Había que pasar por ese proceso. Si había tenido fondos de FEMA anteriormente y no tenía seguro, te chavaste. Sí, y eso es un punto bien importante moving forward. Porque o sea, todo el mundo, todo alcalde que nos esté escuchando, todo asesor o alcaldesa o jefe de agencia o lo que sea, si usted reparó la cancha, para seguir usando el ejemplo de la cancha, si ya usted reparó la cancha con chavos de FEMA, póngale un seguro. Póngale un seguro, porque exacto. si dentro de 5 años nos protejan, pero si viene y pasa un huracán y se vuelve a llevar el techo a la cancha, si usted no le tiene seguro, no va a cualificar para FEMA. Bueno. Okay, vamos. No sabemos cómo de aquí a 5 años esté FEMA, pero ya, de eso hablamos ya mismo. Ok. Llegando un poco, moving forward o llegando un poco al momento. Por más que se den números, la percepción sigue siendo que los chavos no se movieron o no se mueven. ¿Qué ha pasado de verdad? Los desembolsos se han dado. Los números están ahí. Esa es la tabla. Sí, la podemos poner, Wilton, la tabla que te enviamos. El año pasado nosotros desembolsamos más de 2.100.000 millones. No te llegó, dice Wilton que no te llegó. Yo creo que yo le envié. Pero le enviaste por WhatsApp. Por email, que él me dijo que le enviara por email. El año pasado, en el Core 3 se desembolsó 2.423.000 millones, que son 2.423 billones. Sí. Ese año solamente. Ese año solamente. Wilton, le das el email nuevamente a Zulma para que te lo envíe, please. I don't know why it didn't go through. No, o sea, no sé por qué no pasó. Eso fue el año pasado nada más. Si te lo envío por WhatsApp, ¿te funciona, Wilton, o no? No. Yo lo envío ahora. Y eso bueno, estás en vivo. En gran medida es gracias al Working Capital Advance, ¿verdad? Porque el Working Capital Advance hizo posible que se pudiera desembolsar una cantidad que es el 25% de cada proyecto que nos solicitaban, ¿verdad? Ok. Como adelanto para que pudieran comenzar los trabajos. Si ustedes ven la tabla, que no me... ¿Lo pudieron enviar? Yo se la estoy enviando. Si ustedes ven la tabla, en el 2022 que comienza la diferencia entre 2021 y 2022, ¿verdad? Hay que tener en mente que el 2021 todavía estábamos en la pandemia. Pero la diferencia entre 2021 y 2022 es sumamente marcada. Incluso son 1.000 millones por encima de lo que se había desembolsado en el 2021. Y todo responde a que en el verano del 2022 es que se instituye el proyecto piloto o el programa piloto del Working Capital Advance. Comenzaron los municipios porque sabíamos que eran los que más necesidad tenían de esa liquidez, y luego se incluyó entonces PRASA, PREPA, Departamento de Educación, y pues se abrió para los... Mira, ya la tenemos. Ahí va yo, me adelantaste una pregunta que yo tenía. Son 3 recipientes, municipio, gobierno central, que incluye corporaciones públicas, y las non-profit. Correcto. Incluyendo las iglesias. Esta lentitud, si fuera correcta, o esta percepción de lentitud, ¿le aplica igual a los 3 o las corporaciones públicas han sido más eficientes que los municipios o las non-profit han sido menos eficientes? Yo sé que las non-profit en términos de cantidad de dinero es la que menos... Podemos aguantar tu pregunta. Okay. Vamos un momento otra vez a la tabla para que Zulma pueda llevarnos otra vez. Sé que lo dijiste, pero ahora que la tenemos en la pantalla, Zulma. Ok. 2017, como ven, son 207 millones. Esos son gastos de emergencia. Y en el 2018... Espérate, ¿esos 207 millones significa qué? Que se desembolsaron. Se desembolsaron. O sea, la gente los recibió allá. Exacto, okay. Los subrecipientes, que son los 3 tipos de subrecipientes. Sí. Esos primeros 207 millones incluye el cheque que la gente recibió.
No. No, eso es un programa aparte. Eso es otro programa, eso es asistencia individual Ok. y ese programa lo corre directamente FEMA. Eso no interviene. El gobierno de Puerto Rico no interviene ahí. No, ok. Ok. Eso es FEMA directamente. Ok. El 2018 hay 2.092 millones, que eso todo también corresponde a gastos de emergencia. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero la orden ejecutiva de emergencia se extendió casi hasta abril del 2018. O sea que estábamos en periodo de emergencia desde septiembre 19, porque creo que la declararon un día antes, Ok. hasta abril. Luego el 2019, quiero hacer hincapié en algo. 2017, 2018 y 2019, quien hacía los desembolsos era FEMA. Lo que llamaban la 270. Que mucha gente habla de la 270 y hacen una crítica porque quien instituye eso es el gobierno de Trump. Y era FEMA quien hacía el desembolso directamente. Ok. No pasaba por Cort 3. ¿Qué pasa? En el 2019, creo que fue en abril o mayo, Cort 3 comienza a ser parte del proceso de desembolso. Pero pasa el verano del 19 y FEMA vuelve a instituir la 270. Oh my God. Por unos meses. De verdad. Sí. Wow. FEMA comienza a instituir la 270 de nuevo y entonces ya para finales del 2019 es que vuelven a liberar para que Cort 3 sea el ente. ¿Cuál es? Wow. Ahora pensando yo, ¿y cómo se movían Yo no los fondos? estaba allí. Pero ¿cómo se movían los fondos más rápido? ¿Cuando lo hacía FEMA directamente o cuando intervenía el Cort 3? Voy a la queja Ajá. de muchos, incluyendo la Pero es que gobernadora. mira los números. Volvemos a poner Pues por eso, 2092 en el 2018 cuando FEMA lo hacía directamente. Ajá. Y después 2019 baja a 1581. Después 2020 cuando es a través de Cort 3 baja a 462 millones. Entonces la pregunta... Pero ahí no podemos ser injustos porque es la pandemia. En la pandemia Está bien. nadie estaba pidiendo chavos. Ok. Todo se aguanta. O sea, hay una percepción que la gobernadora la convirtió en una promesa de campaña, y vamos ahorita a dónde está eso ahora, pero de que el problema era el Cort 3 y que con eliminar el Cort 3 se resolvía. Entonces, no te entiendo bien cuando tú dices que FEMA lo pagaba directamente si necesitábamos el GAR. O sea, había un GAR, Sí, que era el Cort 3. pero era FEMA quien llevaba a cabo el proceso. Había un proceso que... Y la pregunta es, ¿cuál era más rápido? ¿Haciéndolo FEMA o a través del Cort 3? Bueno, yo entiendo que por mi experiencia, nosotros llegamos a superar la cantidad de tiempo para el desembolso de fondos que llevaba a cabo FEMA. También hay otra situación. Los fondos de emergencia no se pueden medir con la misma Me rapidez imagino que los requisitos no son los mismos. Tampoco son los mismos. Ajá. Son mucho más flexibles en cuanto a Son de la emergencia. contratación. Ujú. Es otro fenómeno. Ahora, cuando se lleva a cabo, FEMA instituye esta cosa que se llama VAGO, que es Validate as you go. Y le pedí a Cort 3 que ellos hacían un sampling y ese sampling de PW que se habían desembolsado, muchos de ellos se habían desembolsado por FEMA mismo, nos pedían a nosotros, o sea, al Cort 3 le pedían la documentación de esos desembolsos. Y un poco era injusto porque pero es que si FEMA tú hiciste el desembolso, Ajá. ¿por qué entonces están auditando a este proceso? Pero yo quiero decirle una cosa, VAGO, el del año pasado, nosotros somos la jurisdicción con menor error en las auditorías, es .0002. O sea, De señalamiento. de señalamiento. Ok, El ok. proceso que nosotros, que se diseñó como parte de los cambios que se hicieron en el cuatrienio pasado del Cort 3, aunque siempre hay espacio para mejorar, de verdad que mejoró muchísimo el proceso y siempre salvaguardando el cumplimiento, que era lo más importante, porque si nosotros nos vamos a lo whippy, desembolsando sin cumplimiento, pues ponemos en riesgo los fondos, ultimately. Quizás Así que- los números serían más grandes, pero estaríamos incumpliendo. No para que contestes ahora, pero tengo dos preguntas de los que nos están escuchando. Porque Ok. para leérselas ahora y después si acaso. Ajá. María dice, es una operación compleja y técnica. ¿Cómo están organizados a nivel gerencial? ¿Cuántos empleados trabajan en el Cort 3? Y Derek Pagan, que está todas las semanas con nosotros,
¿Cuántos obstáculos han sido los procesos de permisos de construcción en Puerto Rico para los trabajos de estos proyectos? Soy Excelente arquitecto punto. y reconozco que los trabajos de FEMA conllevan más documentación y eso encima a los atrasos de permisos locales. Pienso que también ha podido ser un gran límite de estos proyectos. Gracias, la conversación está muy buena. Zulma, antes de que conteste esas dos preguntas que creo que son excelentes, volvamos a los números. Yo creo que tenemos que partir de la premisa que los 207 millones en el 2017, los 2.092 millones en el 2018 es gastos de emergencia. Puro. Y no hay que saber muchísimo para saber que el gasto de emergencia, las agencias federales, los requisitos están los requisitos, pero son mucho menos estrictos que cuando tú vas a utilizar el dinero para, por ejemplo, resiliencia, proyectos de resiliencia o de reconstrucción. Si seguimos en tu tabla, 2019, que tú bien me señalas que está pandemia, etcétera, cierto que los números van bajando, pero mira, sin embargo, en el 2022 tenemos 1.300, estoy ciega. 1.390, 1.390. Ya, hay que decir 90 millones. 90, ajá. O sea y no es de emergencia. Estos son, Esto es corrígeme, proyecto permanente. estos son proyectos permanentes. Correcto. Esto es dinero que a la gente le llegó, no solamente para remover los escombros, sino para reconstruir ciertas cosas en los municipios y en los otros subrecipients. Ahí hay trabajo que son de cancha, ahí hay mucho trabajo de carretera. Nosotros tenemos unos alcaldes que han sido, o sea, portaestandartes de este uso de los fondos. Yo siempre menciono a Tato García Padilla porque él básicamente ha logrado, o sea, repavimentar todo Coamo, ¿verdad? Con estos fondos y lo ha hecho de una manera... Yo iba a hablar del de Jayuya. Jayuya tiene una obligación exponencial en ¿De comparar verdad? y Wow. tiene mucho que ver con carretera. Qué bueno. Yo La escuché mayoría de que su obligación es carretera. Que Georgie González, cuando tú eras una niña y pasó George, devastó a Jayuya y yo escuché que Georgie mantuvo más o menos latente toda la estructura y la gente que lo ayudó en aquel momento y que cuando vino ahora María estaba quizás más preparado que ningún otro municipio. El Muy caso bien. de Jayuya es bien interesante porque al ser un municipio tan adentrado, ¿verdad? Yo entiendo que ellos se prepararon como que nobody's gonna come and save Sí, us. sí, muy bien. Nosotros nos tenemos Muy que bien. salvar a nosotros Muy bien. mismos. Ujú. Y tienen un equipo Sí, eso es lo que yo he maravilloso, escuchado. saben un montón, porque me habían dicho eso mismo, que eran bien jovencitos con Sí. Georges y ahora ya están como no tan jovencitos. Pero Con pues mucha experiencia. Tienen mucha experiencia y canas, exacto. Ok. Así que ahí empieza, ¿verdad? Lo que es el trabajo permanente. Y luego vemos 2023, 2.042 ajá, millones. Mira la diferencia entre el 2022 y el 2023. Sí. Me parece impresionante. Y cuando la Boy dijo que la chiringa estaba volada, this is what he meant. Porque si yo te adelanto el 25% de un proyecto y tú comienzas ese proyecto, es natural. Eso es como si tú empujaras una rueda. Va a seguir corriendo porque ya el proyecto comenzó. Claro. Eso es lo más difícil, ese comienzo. Pero si tú vas haciéndome los desembolsos y los reembolsos, pues ya va a llegar el punto que vas a culminar el proyecto. Ok. No. ¿Tú ibas a decir No, algo? yo no me atrevo a hablar si tú No. hablas primero. Qué bueno, muy bien. Ay, pero hay que contestar las preguntas. A eso ¿verdad? iba. Vamos a contestar las dos preguntas. La primera es la estructura organizativa Exacto. de Cortri. ¿Cuántos empleados, ¿Y empleadas? cómo funciona? Pues yo entiendo que éramos alrededor de 200 y pico de empleados. Ok. Muchos ingenieros, como se divide básicamente, había un grupo que estaba a cargo de todo lo que era la obligación, que es lo que hablaba del National Delivery Model, que es lo que hacen el análisis. Ahí hay muchos arquitectos, muchos ingenieros, hacen el análisis de la obligación, de cuáles fueron los daños, para poder constatar bien cuál es el method of repair, que es lo que exige la ley, para entonces poder hacer los análisis de costos y poder hacer los estimados para luego obligar, ¿verdad? Y tener ese proyecto. Luego entonces tenía, pues lo natural es el grupo de grants, que es quien lleva a cabo el proceso del desembolso, que ahí entonces viene todo esto de los reembolsos, de los adelantos, los proyectos, cómo empiezan, etcétera. Luego, por la naturaleza de cómo va surgiendo la cosa, se lleva a cabo el proyecto y este es el otro mito que quiero debunk. El COR3 no desarrolla proyectos, no ejecuta proyectos.
los proyectos lo ejecutan los subrecipientes. Claro. Y eso para mí es bien importante recalcarlo, porque a veces hablan de como que es que el Core 3 no ha hecho nada o no han construido nada, es que no le toca al Core 3 construir. Así que la segunda pregunta donde ¿quién fue Derek? Donde Derek dice, ve acá, y revolú que hay en Puerto Rico con los permisos, lo difícil que de alguna forma les afectó a ustedes en esto. No, me imagino que no es Afecta nada que al tenga que ver en subrecipiente. desembolso, pero Exacto. afecta a la alcaldesa que está tratando de reconstruir la cancha. Correcto, porque si no me dieron... Y Claro. obvio, hablamos de una cancha como un Sí, ejemplo bien sí. sencillo, pero por ejemplo, la reconstrucción de CDT, de espacios de hospitales que conllevan una reglamentación y una cuestión mucho más adicional, pues obviamente se ve afectado. Okay. Así que sí, yo creo que está íntimamente ligado en esta fase de ejecución. Y por eso yo creo que sí es tan importante poder mejorar ese proceso de permisos. Que es algo que también entiendo que la gobernadora ha hecho parte de yo creo que eso es una de sus prioridades, sí, entiendo yo. Pasemos a eso, Zulma. No nos queda muchísimo tiempo. Creo que la información que has dado es súper importante y yo creo que, como bien decía Aníbal hace un momento, hemos aprendido mucho y espero que toda la gente que nos está escuchando en Análisis de la Z también. Pero mañana puede desaparecer Core 3. ¿Qué pasa si mañana desaparece Core 3? No sé, yo no soy pitoniza. Ok, tú no estás allí ya, pero... Pero déjala que conteste mi pregunta. Bueno, no, pero es que esta vez... ¿Puede? Sí, está... Gracias. No, yo sé. Contesta la pregunta y no con que no eres pitoniza, porque todo el mundo sabe que no lo eres. Yo creo que Ajá. todos los fondos federales están en riesgo ahora mismo. Más allá de que para lo que sean. Claro, si son para diversity, equity and inclusion, ya no, sabemos que... Ya eso no lo hay. Exacto. Ajá. Pero sí, yo creo que hay unos fondos en riesgo. Yo creo que es bien importante que la gente sepa también que estos proyectos tienen lo que llaman un period of performance. El period of performance es la vida útil del proyecto. Y ese period of performance se puede ir extendiendo siempre y cuando tú le pruebes a FEMA que ha habido progreso en el proyecto. Y por eso era tan importante para el director Lavoy y la administración pasada, pues comenzar a desembolsar ese dinero para que pudiera arrancar. Porque hay que probarle a FEMA progreso. Claro. El FEMA de Joe Biden es un FEMA, yo me imagino que muy distinto, o será un FEMA muy distinto al de Donald Trump. No sé si ustedes vieron que hay una orden ejecutiva que creó un consejo para evaluar a FEMA. Que entiendo que para verano sabremos qué estará pasando por los días que da la orden ejecutiva, que creo que son 90 días para la primera reunión y luego de eso creo que son 180 días o 90 días más, no sé. Para el informe. Para el informe que tienen que presentarle al presidente de qué va a pasar con FEMA. A mí no me queda claro si eliminar FEMA significa eliminar las ayudas. Yo no creo. Yo no. Igual que eliminar el Departamento de Educación, lo que sí yo creo es que como ellos quieren, yo creo que reducirían la cantidad de las ayudas. En los dos casos, en educación. Y ese es el miedo, esa es la pregunta. Y reducir la cantidad de las ayudas, pues yo creo que de ahora en adelante o te quito de lo que ya te he dado, te voy a quitar. Ahí es donde está el gran what if. Bueno, ahí va la pregunta que ahorita no me dejaron hacer. Pero ahora te dejo. Okay, muchas gracias. ¿Cuántos, para usar la expresión que tú hiciste, no, yo hoy me he dejado hablar, para usar la expresión que tú usaste al principio, ¿cuántos chavos que le tocan a Puerto Rico están en la nube? En otras palabras, no se han obligado, no se han gastado y son los que, pues, en teoría, podrían llevárselo. La mayoría... Okay. Porque tú crees que si están obligados no se los llevarían. Bueno, si están gastados, bajo aquel refrán que nadie te puede quitar los aislados. Gastados, claro, pero obligados es que están ahí aguantados. Pero ¿y si el tipo dice... Bueno, por eso yo quisiera ver, básicamente, ¿cuánto no se ha gastado? Vamos a ponerlo de esa forma. ¿Cuánto no se ha gastado? De lo asignado, ¿cuánto no se ha gastado? Ok. Se ha gastado... Bueno, vamos a ver cuánto hay en total. En total hay 41 mil millones. Mil millones. Porque ahora sí, porque ahí es que yo me asusto. Cuando veo esa tabla,
Parecen muchos números, pero si se los restas a 41 mil millones, Sí. falta un montón. Sí, falta. Falta un montón. Y esa es la percepción. O sea, si yo sumo esa, estoy aquí de memoria, 2, 4, 5, 6, si bajas los de emergencia, te brinca a 8. Ahí estamos como en 11 mil millones nada más, de 41 mil. Y esa es la percepción. Y un poco es la realidad. Te voy a explicar. Si ustedes van a quien le interese este tema, a recovery.pr.gov, ahí se puede buscar toda la información. Incluso hay una parte que se llama Road to Recovery, en donde dice Execution Stage Overview. Y ahí tú puedes ver cuántos proyectos están en planificación. Y cuánto de eso está, o sea, cuánto significa eso en cuanto a dinero. Ahora mismo dice que hay 10.745 proyectos en planificación que son unos 3.8 billones. En diseño, estamos hablando de que en procurement hay 1.774 proyectos en procurement, o sea, que están pasando por el proceso de RFPs o de construction bid. Y todo eso se lo pueden limpiar. ¿Eso qué? Todo eso se lo pueden limpiar. Bueno. O sea, yo estoy siendo abogado de Trump, que no me gusta hacerlo. Sí. Yo presumo que si no hay un contrato, si ya yo no contraté a la firma Soel Aboy Incorporado Construction, pues me lo pueden quitar. Ahora, si yo digo, mira, ya yo firmé un contrato, o sea, ya yo hice una obligación con esta empresa, le tengo que pagar. Yo pienso que mientras más adelantado esté el proyecto, menos riesgo. O sea, claro. Ok, pero vamos a seguir mirando los números que tienes ahí. Aquí dice que en diseño, estos son todos los que son non-FAST. Y quiero, ¿verdad? No nos va a dar el tiempo, pero el FAST, bajo el FAST está prepa, praza, educación y vivienda pública, que es la mayoría de las obligaciones. Esa era mi próxima pregunta, pero dale. La mayoría de las obligaciones están bajo eso. Otra cosa, cuando dije al principio que viéramos los guinea pigs, pues el FAST por primera vez se implementa en Puerto Rico. Wow. Y se implementa porque la devastación era tanta que lo que entienden es que iban a hacer como una obligación total, ¿verdad? Que esos son los famosos 9 billones que escuchamos o los 10 billones que se escuchan de energía. La devastación era tanta que no se podía hacer un assessment poste, por decirlo de esa manera. Así que se hace la evaluación del FAST, de todo lo que es la red de T&D y todo lo que es de distribución, generación. Lo mismo pasa con PRASA. Lo mismo pasa con educación y lo mismo pasa con vivienda pública, que son cuatro FAST. La mayoría del dinero de los fondos de asistencia pública están entre esos 4 FAST. Y ahí, ¿te acuerdas que ahorita te hice la pregunta cómo comparaba municipios, gobierno central y sus corporaciones públicas y entidades sin fines de lucro? Y volvemos nuevamente a la percepción. Lo que más le interesa a la gente en este momento es energía. Y hay una sensación de que los proyectos de reconstrucción energética no se han movido o no se mueven. Yo entiendo esa percepción. Creo que también hay que entender que son proyectos que no se hacen tampoco de un día para otro. O sea, pero ese tipo de proyectos, ¿quién lo solicita? ¿Luma o lo solicita la Autoridad de Energía Eléctrica? Luma. Y Genera, en el caso de la generación. Ajá, me imagino, por eso. Pero yo lo siento, pero yo creo que Luma, la percepción que ha creado en Puerto Rico es ganada. Porque es más, yo creo que tú estabas diciendo esto los otros días. A Luma se le ha recriminado porque cuando se le contrató, en el momento que se le contrató, alegaba ser experta en solicitud de fondos federales y sin embargo ha sido una de las cosas que peor ha trabajado. No ha solicitado casi reembolso de fondos federales. Así que si hay una percepción allá afuera de que la parte de energía no está atendida, no es una percepción, es una realidad. Mira, por culpa de Luma. Entré a la página tú que me dijiste. Ajá, y fuiste a Road to Recovery. Me salió en español, resumen financiero. Okay. Fondos de FEMA. Total de fondos adjudicados, 54, estoy redondeándolo, 54 mil millones. Total de fondos obligados, 51 mil. Pero total de fondos desembolsados, 24 mil. O sea, menos de la mitad. Y entonces tiene los otros que no sé por qué están aquí, porque están los fondos de HOT. Sí, ahí están todos los fondos, pero los únicos que maneja Core 3 son por eso, pero FEMA. en esta percepción de fondos federales, los de HOT es horrible, que eso es CDBGDR. CDBGDR. Dice aquí, total de fondos asignados, 20 mil millones. Total de fondos desembolsados, 3.9.
3.9. Y eso es lo que, pues la percepción de la gente es que no se mueve. Y hablando de energía, mi recuerdo es que de FEMA le tocaba al sector energético como 11 mil millones, pero de CDBGDR le tocaba como 7, 8 más, y se hablaba de 18 mil millones. Sí, y yo no, ¿verdad? Yo Eso no es como trabajaba con nada. CDBGDR, lo único que yo trabajaba en conjunto, ¿sabes? En colaboración con el Departamento de Vivienda era esto del cost match, el 10% que ellos ponían de los proyectos. Yo sé que habían otros proyectos de CDBG que eran únicamente, o sea, de energía que eran únicamente CDBGDR, más allá de los, o sea, de los que estaban contemplados bajo los FEMA. Yo creo que Prasa es un buen modelo a mirar y seguir. ¿Así? Prasa, para los que no saben, es acueducto. Acueducto, Ah. perdón. Sí. Mi experiencia con ellos es que fue súper diligente. También hay que dársela. Ellos tenían tenían montada ya toda su andamiaje para poder llevar a ¿verdad? mejoras capitales. Ok. Y pues a través de los consorcios, ¿verdad? Cómo funciona Digo, Prasa. pero mejoras capitales se supone que también lo hubiera tenido la Autoridad de Energía Eléctrica, pero volvemos a lo mismo. Pero Wilton, te envié los números esos por de email. verdad que, no sé. Yo, Ok, pero o sea, volviendo. entrando al momento que vivimos. La gobernadora en el comité de transición, las vistas de transición, la gobernadora y su gente, Ujú. pues levantaron la bandera de que para marzo o para abril nos podían quitar un montón de chavos. Recuerdo que antes que terminara el año, Manuel Lavoy dijo, se consiguió la extensión nueva Sí. de FEMA, porque eso siempre se consigue. Pero, pues ahora estamos bajo el gobierno de Trump. O sea, ¿cuán real es la posibilidad, si Trump le da la gana, de decir ya sea Puerto Rico nada más, o decir en todos los fondos de desastre que hay en todo Estados Unidos, los que no estén ya gastados o obligados, me los voy a llevar? Eso es una posibilidad siendo Trump presidente. y no O sea, solamente eso, con este comité que él acaba de, o sea, él acaba de sacar una orden ejecutiva donde establece que crea este comité de personas para que le den recomendaciones de cómo trabajar con FEMA. ¿Sabe Dios lo que va a decir ese informe? Cuando llegue ese informe pudiera decir, mira las jurisdicciones a ver hasta dónde han gastado. Lo que no han gastado, devuélvelo a nivel central. We don't know. Exacto, yo creo que hay un montón de especulación en este proceso. Y con mucho, o sea, y con razón, ¿verdad? La incertidumbre crea también esa ansiedad, ¿verdad? Porque estamos viendo cosas que nunca se habían visto en los Estados Unidos. O sea, era impensable ver la mitad de las cosas que estábamos viendo. Así que yo quiero quedarme positiva, pero es un poco difícil, ¿verdad? Porque pues no necesariamente es la razón lo que está dictando todos los procesos que se están llevando a nivel federal. Yo sé que hay muchos proyectos en Puerto Rico que ya están encaminados, que quizás hay cosas, lo hablaba, Prasa, Acueducto, ha hecho un montón de proyectos, pasa es que no lo vemos, porque nadie va a Enrique Ortega a ver cómo está eso allí, nadie va a ver el dragado de Carray, no lo vemos, pero está pasando, están ocurriendo. En el término de energía, yo creo que sí, que ha habido una lentitud, pero también están corriendo. Genera está llevando a cabo proyectos que también toman años. O sea, cambiar, crear una generatriz nueva no es algo que uno hace en 2 semanas. O sea, entonces, con todo el issue que ha habido de la inflación, de la falta de materiales, pues probablemente hay piezas que tardan 6 meses, 1 año, 2 años en poder llegar a Puerto Rico. O sea que creo que hay que también tener en cuenta que el proceso del recovery naturalmente toma tiempo. Todavía estamos cerrando Katrina. Eso o sea, te iba a FEMA está decir, en cerrando esa Katrina línea, y Sandy. En esa línea tú me has mencionado esto, que yo creo que es un dato bien importante, el que Katrina, ¿cuándo fue Katrina? Y 2004, todavía. 2005, 2004. Sí, Ajá. 2000, yo creo. Bajo George W. Bush, ¿no? W. Bush, no me Exacto. acuerdo si fue en el primero o el Pero segundo. independientemente haya sido 2004 o 2005, lo que estoy diciendo es que si en Estados Unidos continental una situación como Katrina todavía hoy se está trabajando, I mean, no debería ser sorpresa que nos esté pasando aquí en Puerto Rico. Sí, yo creo que, y creo que también a eso, quiero pensar que a eso también es que va el council de Trump. Quiero pensar que, porque lo que está pasando en North Carolina, esto no es por nosotros, esto en verdad es por lo que está pasando en North Carolina y en California. En North Carolina hay unas quejas
de que FEMA no ha llegado allí con la ayuda que es necesaria. Y pues a eso es que responde. Lo que pasa es que pues nosotros estamos en medio de nuestra recovery. O sea, yo creo que estamos 8 años, ¿verdad? Vamos a cumplir 8 años este año. Sí. Aquí siempre se habló de que iba a tardar más de 10 años. Porque es que también no hay manera de que tú aguantes gastar todo ese... No hay suficiente mano de obra, no hay suficiente bonding, no hay suficiente bonds, que eso es una parte bien importante de la construcción. La fianza. Para poder llevar a cabo todo esto a la vez. O sea que es una cuestión de priorizar y yo creo que eso le toca entonces al gobierno. Ya tú no estás allí, pero la gobernadora en la campaña dijo que iba a eliminar el Core 3, declaró el Core 3 el problema. Luego, por lo menos lo que trasciende en la prensa es que ella tiene una reunión con la gente de FEMA y hace unas expresiones de que FEMA está de acuerdo que eliminen el Core 3 y en menos de 24 horas FEMA dice, bueno, nosotros lo que dijimos es, estoy parafraseando, no nos importa cómo se llame, y si tú quieres decir que no se llame Core 3, pero tienes que tener un ente que haga exactamente lo mismo. ¿Qué tú has escuchado? O sea, ¿se congeló la cosa, se quedó todo como está? ¿O has escuchado que hay movimientos de eliminar el Core 3 como se dijo? Pues yo no he escuchado que hayan movimientos de eliminar Core 3 por ahora. Creo que como les mencioné al principio, es que hay un requerimiento federal. Exacto. Sí. Que se llame como se llame. Exacto. Puede ser la figura del GAR que tiene un equipo que trabaja eso. O sea, pueden llamarle GAR, pero van a tener que crear una pequeña agencia con todo sí, porque es que al final se llevarán a los mismos empleados que están en el Core 3. Hay demasiado trabajo, o sea, el proceso todavía estamos obligando. Especialmente Hazard Mitigation. Hazard Mitigation está ahora es que está cogiendo vuelo. Mencionaste al alcalde de Coamo como uno que tú entiendes que lo ha hecho bien y él salió defendiendo la existencia del Core 3. Antes de que tú salieras de allí, ¿había mucha queja de alcaldes y jefes de agencia o ya habían entendido que el problema no era el Core 3, que el problema es la realidad y la burocracia o como lo quieras llamar? Yo creo que nosotros tuvimos una muy buena relación con los alcaldes porque siempre tratamos de dar el máximo y hablarles claro, yo creo que no se le crearon expectativas y proveerle irreales. Asistencia técnica. Yo creo que mucha gente no entiende. Eso es yo creo que el tercer mito que me gustaría debunk de esto. Ahí yo he escuchado gente diciendo que se gastan tantos millones en pagarle a esta gente y a estos consultores y yo no estoy, by the way, uno de los requisitos del FEMA State Agreement era tener subject matter experts. En Puerto Rico no habían subject matter experts de este tema porque el último gran huracán fue en 1998, o sea, así que el gasto... Está diciendo que por eso había que traer consultores, porque no había gente que tenía Era uno de los requisitos. Yo creo que ya aquí se ha creado, aquí hay un grupo de personas que están más que capacitados para llevar a cabo todo este proceso. Incluyéndote. Bueno, no me gusta, tú sabes, toot my own No, horn. pero yo lo digo. Pero aquí hay un grupo, aquí se creó ya un grupo de puertorriqueños y puertorriqueñas que están súper bien versados en este tema, que son expertos y yo creo que ya se puede ir haciendo ese phase out, ¿verdad? De ciertos consultores, pero lo que quería decir era, esos millones de dólares que a veces critican, que se gastaron tantos millones de dólares, es que no se pueden usar para otra cosa. Eso se paga con lo que se llama la categoría Z, que es el gasto administrativo. Yo no puedo coger esos millones que le dieron a X o Y y ponerlos y dárselos a un municipio, por ejemplo. Porque by the way, lo que va a pasar es que los van a gastar. El gobierno federal se va a virar y va a decir, tú no podías usar eso para eso, dame los chavos de vuelta. Y los vamos a poner a Puerto Rico en una peor posición. Zulma, yo creo que la conversación ha sido súper interesante. Yo espero que las personas que nos hayan visto ahora durante la grabación, hayan quedado dormidos. Pero más adelante cuando pongan en Spotify, ¿qué más? Primero en nuestro canal de YouTube, Análisis de la Z a la A, también nos pueden encontrar en Spotify y Apple Podcast. Y miércoles y viernes en el canal 85 de Liberty a las 11 de la mañana. A quienes los vean en una de esas herramientas o varias de esas herramientas, le concluyan lo mismo que yo creo que Aníbal y yo concluimos. Primero, que te agradecemos grandemente que hayas venido y hayas aceptado hablar de esto. Sé que es un tema técnico, pero nuevamente impacta a la gente. Tiene un resultado positivo o negativo para la gente y está en peligro ahora, y esto lo digo yo desde mi perspectiva, porque tenemos el presidente que tenemos. Así que súper agradecida por la visita.
Si hay alguna, porque regularmente cuando terminamos los episodios y uno ve los comentarios siempre quedan preguntas, así que si hay preguntas te molestamos y te las hacemos para que le podamos contestar Claro. a la gente. Aníbal, esta noche. Esta noche, ya lo saben, Oh a my las God. 7 de la noche, me imagino que Luisito pronto les enviará el enlace de Zoom. ¿Y eso es por Ajá. el Patreon? Estos Sí. son para los que están en el Oh my Patreon, God. estás invitada. No, ya, Patreon, ya. Patreon Es hasta fin de gratis, hasta es fin de este mes es gratis, gratis. exacto. Ah, sí. Y luego pues Sí. haremos una evaluación para entonces hacerlo. Y ahí pues Pues ya lo estamos, sé. además de que pueden escuchar la grabación en vivo, reciben los del Patreon, ya en unos minutos cuando terminemos, recibirán este episodio de hoy, lo pueden escuchar primero que nadie, y de tiempo en tiempo Zoe y yo ponemos en la plataforma columnas y comentarios de lo Comentarios, sí. de lo que está pasando. Y hoy como pues vamos a tener nuestro primer Zoom interactivo, que quiere decir que no solamente vamos a hablar nosotros, sino que los que están en el Patreon van a poder también participar. Estoy loca por Nice. ver quiénes se conectan. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por nuevamente estar con nosotros. Esperamos los comentarios y te vemos esta noche a las 7 de la noche. Hasta la próxima.